muchos lugares y en muchos países, y todo esto es un concepto de lo que hoy por hoy venimos viviendo como humanidad. Solo creemos, insisto, en forma generalizada, del ver, del oír, del tocar, de lo material. No dejo de lado, por supuesto, considerar que también hay muchas personas, y eso lo aplaudo y lo felicito, que actuamos desde el sentir, desde aquello que no vemos, desde aquello que no oímos o que no tocamos. Es difícil, ¿verdad?, pensar muchas veces cuando tenemos nosotros un esquema meramente mental, o podría yo decir cientificista, en donde lo único que prevalece es la parte o un hemisferio de nuestro cerebro. El cerebro o el hemisferio izquierdo del cerebro, que es lo analítico, lo que se ve, lo que se toca, lo que se mira, lo que se calcula, lo que se analiza, lo que se juzga. Y el hemisferio derecho, todo aquello que es la parte de lo metafísico, por llamarlo de alguna manera. Y esta situación nos lleva definitivamente a una pérdida de esa parte de nuestra vida en donde se complementan los dos hemisferios, como yo les decía, de nuestro cerebro, tanto el de las emociones como el del análisis. Y si estamos nosotros viviendo una etapa en la cual estamos integrándonos de esta forma, porque hoy por hoy se están abriendo muchas situaciones en las cuales nosotros estamos dejando toda esa situación solamente de la parte externa y nos estamos envolviendo hacia lo que es la parte interna. Esto no quiere decir que dejemos de lado todo lo que nos permite vivir, todo aquello que podemos tener, todo aquello que podemos desear o que podemos nosotros soñar, como las cosas materiales, por supuesto, pero no están solamente relacionadas en la parte material, sino en la parte también del ser. Esto, como tal, la problemática es cada vez más fuerte, sobre todo porque nosotros, viviendo aquí en este país, en esta República Mexicana, en este continente americano, y también, por supuesto, mencionar el continente europeo, toda esa parte occidental nos lleva a actuar desde afuera, y es lo que nos complica muy fuertemente. Si bien es cierto que hoy la parte oriental, los países orientales, lo que es Japón, lo que es Asia, lo que es India, lo que es China, todos ellos tienen una raíz, sin dejar de considerar que la de nosotros ha sido y sigue siendo muy buena. Ellos tienen una consecuencia de su ideología filosófica y religiosa muy diferente a la que nosotros tenemos, muy diferente, de tal manera que ellos trabajan desde adentro, desde el ser. ¿Qué es mejor y qué es peor? Yo no podría decir si algo es mejor o peor, sino simplemente que a través de este concepto del ser al tener, vamos a ir viendo a través de este programa cuáles son los conceptos que yo quiero el día de hoy participarles. El dejar esto de lado, desde el ser, nos puede llevar a que perdemos mucho de lo que nosotros tenemos. Es decir, dejar de considerar cuestiones que alteran nuestra forma de vida como ser humano que somos, como seres sintientes, no tan solo pensantes, dijera yo, sino también sintientes, de todo aquello que nos conecta con aquello que algunas personas piensan que son la irrealidad. Fíjense, estaba yo hablando con algunos amigos en donde comentábamos acerca de lo que es la espiritualidad. Y no estoy hablando en este concepto de religiosidad. Quiero que quede muy patente desde mi parte. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando desde espiritualidad. La espiritualidad se maneja desde todo aquello,
como ya les decía, que no vemos, en donde hay hoy por hoy terapias, sanaciones, consideraciones que nos permiten a nosotros vivir de una manera más plena, en esa integridad de la vida. Recordemos que nosotros tenemos tenemos nosotros 4 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Esos 4 conceptos nos permiten a nosotros vivir de una manera integral. Pero cuando nosotros dejamos de considerar uno de ellos, podemos decir que la vida sigue funcionando. Sí, por supuesto, y sigue funcionando. Sin embargo, nos desestabiliza emocionalmente y la cabeza nos empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Porque desde la mente no podemos funcionar de manera completa, sino tenemos que ligarlo con aquello que pudiéramos hablar, quizá pudiera ser o sonar hasta románticamente, desde el alma y desde el corazón, desde el ser. Y ahí es en donde toco el punto como tal de este tema el día de hoy, del ser al tener. En esta sociedad occidental que nosotros vivimos, actuamos desde el tener, después ponemos en segundo lugar el hacer y último y como tal el ser. Mucha gente se mueve por tener esto, tener aquello, tener coche, tener casa, tener viajes, tener dinero, tener riquezas. Y ¿está contrario a la existencia del individuo, del ser humano? Por supuesto que no. No está contrario, es más, no está peleado. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos a la parte del tener, es esa situación en donde muchas veces a la parte material se le endiosa. Es decir, que se le da el valor primario y prioritario sobre todas las cosas. Y dicen por ahí algunas personas que si yo puedo tener sin hacer, está genial y maravilloso. Y si el tener sin hacer me lleva a la consideración que además no tengo que pensar en el ser, está mucho mejor. Pero no funciona así la vida, aun cuando muchos o muchas personas lo lleven de esta manera. No funciona así la vida. Yo recuerdo en alguna situación que viví personalmente, fue por allá de 1985. Yo vivía en la Ciudad de México y seguramente que ustedes ya están considerando a lo que me refiero. 19 de septiembre de 1985, aproximadamente 7:20 de la mañana, en donde de manera imprevista ocurre uno de los fenómenos más impactantes en aquella Ciudad de México. Sismo del 85. Ocurrieron cosas impresionantemente fuertes y graves. Yo recuerdo estar viviendo en un edificio, estaba yo en el 4º piso. Y en el 4º piso, como yo toda mi vida, es decir, hasta aquel momento de 1985, la infancia, la adolescencia y parte ya de mi adultez, la había vivido en una casa que era de un solo piso, máximo una sola planta, consideraba que en el edificio de 4 pisos y en el 4º piso se sentía muy fuerte el movimiento del sismo, por lo cual, pensando que así podría ser, pues no me alteré. Yo creo que salí por ahí más o menos de las 9 de la mañana, 9 y fracción de la mañana. Sin embargo, durante ese tiempo empecé a escuchar sirenas, alarmas, ambulancias, patrullas, campanas de camiones de bomberos que estaban haciendo un movimiento impresionantemente grande. Para aquel tiempo, viviendo yo en la colonia Roma Sur,
que fue parte de lo que ocurrió, ocurrieron también situaciones difíciles. Después de hora y media de que ocurre este sismo, insisto, por ahí de las 9 de la mañana, no hay fracción, bajo para saber qué había pasado. Me entero que no hay transportes, calles cerradas, toda la gente con una cara de angustia, de temor, de miedo, y comienzo a caminar hacia el centro de la ciudad, prácticamente. Por ahí paso por una calle, San Luis Potosí, en donde había un edificio como aproximadamente de 6 pisos derrumbado, completamente. Este edificio que fue derrumbado, me acerco, era impresionante las imágenes. Para quienes vivieron aquella situación o han visto algunos videos, sobre todo para quienes estuvieron como yo presente, era impresionante. Los corazones consternados, las almas devastadas. ¿Y qué ocurría? Tremendamente, para ese momento, gente que estaba bajo los escombros, que yo recuerdo cómo lloraban, cómo gritaban, cómo pedían auxilio, y otros tantos que ya habían dejado de existir. Y eso ocurrió también, si mal no recuerdo, en el Hospital Juárez, y también en el edificio Nuevo León, allá en los multifamiliares de Tlatelolco. Fue tremenda la situación, pero ¿por qué me refiero yo a esta cuestión cuando hablo del ser al tener? Porque pareciera ser que solamente en momentos dramáticos es cuando nosotros, como humanidad, como sociedad, nos sensibilizamos. Y no tan solo ha ocurrido en la Ciudad de México, sino en varios otros países. Pero pareciera ser, como les digo, que a través de situaciones dramáticas y catastróficas es cuando nos olvidamos un poco del tener para revertir el orden de los factores a un ser, a un hacer y a un tener. Nos volvemos en el ser, nos volvemos compasivos, nos volvemos amorosos, sentimos el dolor humano y en ese momento es cuando volteamos y nos damos cuenta de lo fútil o la futilidad que puede ser la vida con todas sus cuestiones materiales cuando estamos en una situación de riesgo. Esto, por supuesto, es breve el tiempo que vivimos esa parte, porque de acuerdo a cómo nos vamos conduciendo, solamente digo que en esos momentos es cuando revertimos. Si pudiéramos nosotros llevar a cabo una reconsideración de nuestras vidas para poder actuar desde el ser, podríamos tener también todo lo que deseamos en esta vida: coche, casa, dinero, esplendor, abundancia, riqueza, felicidad, gozo y gloria. Pero actuando desde el tener, eso está complicado, porque nos olvidamos de que nosotros vivimos un tiempo muy breve y que es finito nuestro tiempo en esta tierra, en esta vida, en este mundo. Nos vamos a un corte comercial y regreso con ustedes con el tema de hoy, del ser al tener. Felipe Muñoz con ustedes. Y vuelvo aquí con ustedes con el tema del ser al tener. ¿Podemos nosotros sentir o soñar que somos poderosos? Y corremos y luchamos por un estatus más grande, por una posición social, por una situación económica más grande. Insisto, no es malo, ni bueno, solamente es. Pero además aceptable como para que nosotros la podamos tener, pero actuando ¿desde dónde? Desde el tener o del ser. Sorprendentemente, los humanos nos sensibilizamos ante situaciones dramáticas. Recordemos también lo que ocurrió hace aproximadamente 2 años. Si mal no recuerdo, fue también en septiembre en 1917.
allá en Estados Unidos, Manhattan, Nueva York como tal. ¿Y qué ocurrió en las declaraciones que hacían los dos líderes de los bandos contrincantes? En este caso, el presidente George Bush y el otro hombre que no recuerdo ahorita cómo se llamaba. ¿Tú recuerdas cómo se llamaba, Toño? El otro personaje. Bueno, el que estaba atrás de todo este movimiento que provocó esta situación del avionazo y todo aquello. Recuerdo muy bien, y eso es lo importante de este tema, que cada uno se refugiaba en su propio sentir y pensar para pedirle a Dios que le ayudara a combatir y matar al enemigo. Imagínense ustedes las paradojas del ser humano. Cada uno desde su propio Dios, que es su propia mente, por supuesto, y nada tiene que ver con las energías del universo que nos protegen a todo mundo. Pero cuando estamos en esas cuestiones de envidias, de recelos, de resentimientos, de enojos, de egos alterados, estamos pidiéndole que nos ayude desde nuestra propia trinchera para poder combatir y matar al otro. Y mi pregunta es, ¿y dónde está el sentido de la humanidad? Hay una película que he visto hace muchos años, una película mexicana. Y por cierto, también hay una norteamericana, ahorita voy a mencionar parte de las dos. Esta película mexicana es de, si mal no recuerdo, de un cómico de los años 50, 60 llamado Clavillazo. Creo que sí. En donde de alguna manera se sube a una nave espacial mexicana, que bueno, por supuesto los mexicanos jamás hemos hecho eso y no sé si algún día se puede hacer, que se hace para poder conquistar el espacio exterior. Y vuelvo a lo mismo, en lugar de conquistar el ser interior. Y en esa película resulta de que va a haber una catástrofe, va a haber una situación en la cual el mundo se va a acabar. Y se ve en la propia película que las personas, gobiernos, sociedad, empresarios, se empiezan a unir entre ellos. ¿Por qué? Porque viene el acabose hacia la humanidad. Muy simpática esta película mexicana porque el mundo se va a extinguir. Y entonces ahí donde todo mundo ama a todo mundo, pues porque ya no hay salida. Hay otra película también norteamericana, creo, de hace muchos años que se llama El día que invadieron la Tierra o el día que se paralizó la Tierra, alguna situación así, de esas películas sesenteras en donde vienen los marcianos o extraterrestres y van también a combatir y extinguir a la raza humana. Y es cuando nosotros nos unimos. Pero no podemos hacerlo nosotros de manera diferente cuando en una vida diaria andamos en el corre y corre. Andamos sufriendo por lo que tenemos y andamos padeciendo por lo que nos hace falta. Y frases muy hechas por ahí que yo he escuchado. Ando correteando la chuleta. No tengo tiempo absolutamente de nada. El tiempo no me alcanza. El día es insuficiente. ¿Y por qué? Pues porque estamos actuando desde el pensamiento y nos olvidamos de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces en estas últimas semanas le has dicho a tu esposa, a tu esposo, que lo amas, que lo reconoces, a tu esposa, que la amas, que la reconoces, que sientes por esa persona una admiración grande por ser como es? Pero estamos condicionados
a estarnos fastidiando, a estarnos fregando y a estarnos jodiendo. Y luego queremos que nos vaya mucho mejor en la vida. Y esto no quiere decir que tengas o no tengas dinero. Es completamente alejado de esto. Porque hay gente que puede tener dinero, mediana cantidad, mucha cantidad, y vivir jodidamente. Y estoy hablando desde los sentimientos. Y hay gente también que no tiene dinero y que piensa que por la humildad o la pobreza se va a ganar el reino de los cielos. ¿Y qué tal si actuamos por el camino medio? Por ese camino en donde no nos vamos por ninguno de los dos extremos y vamos caminando por el sentido de la humanidad para poder hacer y tener lo que deseamos. Sorprendentemente, la urgencia social se da en estados críticos y cuando estamos nosotros a punto de perder la vida. Pero también hay una situación que nosotros dejamos de ver y de pensar. Nosotros vivimos vidas finitas. Es decir, no somos inmortales. Desde que nacemos, nosotros ya tenemos el final de nuestra vida para extinguirse. ¿Cuándo va a ser esto? No lo sabemos. Nadie tiene comprada la vida, pero tampoco nadie sabe en qué momento va a dejar de existir. Yo recuerdo, a propósito de memorias, el 11 de abril de 1991, a las 23:20 de la noche, mi padre había venido padeciendo un cáncer y ese día, esa noche, a esa hora, trascendió su alma, su corazón y su ser. Y de esta trascendencia hay les puedo yo comentar, una vivencia muy fuerte para mí en lo personal. Porque ese día me di cuenta que todo lo que había trabajado él, que todo lo que había hecho, que todo por lo que había pasado, por situaciones difíciles, otras dolorosas, otras por supuesto de placer, todo lo material se quedó. Recuerdo ese día que estábamos toda la familia reunida, afortunadamente, por un sentido del amor que nos unió, y no nada más en esa ocasión, pero en ese momento andábamos haciendo actividades diferentes, y por un sentido de la intuición, todos llegamos a ese punto, a la casa paterna-materna. Y ese día, cuando deja de existir, nos damos cuenta de la vida tan fútil que muchas veces se puede vivir en el correr, en tratar de alcanzar esa chuleta y nos apartamos de nosotros mismos. Las experiencias de reflexión que puede en un momento cambiar tu vida son altamente impresionantes cuando pierdes a un ser amado. Continúo con ustedes después de este corte comercial y regreso. Hoy con Felipe Muñoz. Bueno, y regreso aquí con ustedes y quiero mandar un saludo muy querido con toda mi alma y corazón a mi prima Mónica Muñoz, que seguramente muchos de ustedes la recuerdan, porque aquí, a través de la frecuencia de Metrópolis Querétaro, tenía ella su programa, que por cierto la extrañamos. Moni, te extrañamos mucho. ¿Cuándo regresas aquí con nosotros a Metrópolis Querétaro con tu programa Moni en tu corazón? Nos gustaba mucho y por supuesto tu hermosa y bella presencia nos hace falta. Le mando saludos a Mónica Muñoz, mi prima. Gracias por estarnos sintonizando, prima. Y bueno, volviendo a esta parte del tema del ser al tener, ¿qué pasaría si nosotros consideráramos, y voy a hacer una situación hipotética, que el mundo se va a extinguir en 3 meses? Es decir, tendremos oportunidad de vivir diciembre, enero y febrero. Y para marzo, el mundo dejaría de existir. Una situación hipotética como la película que les dije de este cómico mexicano de los años 60. Pero ¿qué pasaría verdaderamente si consideramos que en situaciones dramáticas y catastróficas es cuando nosotros como seres humanos nos unimos? Cuando dejamos de criticar, de condenar, de juzgar.
Y bajo este concepto, ¿qué harían los gobiernos? ¿Dejarían de estar pensando en la creación de armas letales para controlar el mundo? ¿Dejarían de estar considerando los grandes grupos financieros de acumular riqueza a costa de lo que es y de lo que ha sido para poder llegar hasta esos niveles? ¿Los gobiernos o países se seguirían declarando guerras? Por supuesto que no ocurriría nada de eso. ¿Y por qué? Porque irremediablemente en esta situación hipotética el mundo se destruiría o sería destruido como en la época de los dinosaurios, pero en esta ocasión en 3 meses. ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría ese sentido de nosotros? Sobre todo porque, como lo comenté en algún momento, hay 3 miedos que la humanidad generalizadamente también, y puedo yo decir muy fuertemente, tenemos miedo. Le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos, siguen cayendo, y va a llegar el momento de que vamos a trascender. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Se dice también por ahí que nosotros nos vamos a llevar de esta vida no las cosas materiales, sino las satisfacciones que tenemos de lo que hemos dado a la gente. ¿Y qué tal si hoy cambiamos esa parte como para poder dar lo mejor a quienes tenemos a nuestro alrededor? A quienes viven con nosotros, a quienes conviven con nosotros, incluso aquellos que nosotros no conocemos. Que tengamos el sentido de la compasión, que tengamos el sentido del agradecimiento, que tengamos el sentido de la humanidad para saludar a las personas que están. Y hoy en este momento, con toda esa futilidad que ya les he comentado, podemos ver cualquier cantidad de cosas que pasan en la calle y nos inmutamos. No, de ninguna manera, no nos inmutamos, porque ya nos estamos acostumbrando y muchas veces ya nos hemos acostumbrado a toda esa situación de sucesos. Pero cuando viene una cuestión, y estoy hablando de esta parte que les digo en lo individual, pero cuando viene en lo social, en donde a todos nos va a tocar, ¿qué ocurre? Nos encomendamos y hay 2 cuestiones. O le rogamos a Dios, o como dijera por ahí mi abuela, hasta le pegamos un grito al diablo por el hoyo más chiquillo y recóndito que podamos encontrar. Esos 3 miedos como tal que tenemos son los miedos que la humanidad padece y sigue viviendo, pero viviendo sin conciencia. Debemos de tener conciencia, por supuesto, y esto puede resultar fuerte, puede resultar abrupto y un golpe a nuestra forma de pensar. ¿Que nos vamos a morir? Sí, nos vamos a morir. Hay una película también mexicana en donde un personaje, no recuerdo ahorita el nombre del actor, en donde en un diagnóstico, cuando va a ver al médico, confunden los análisis que le hicieron a él con los de otra persona que está a punto de morir, y este es un empresario muy connotado y además con mucho éxito empresarial, y le dicen que tiene solamente 30 días de vida. ¿Qué es lo que hace? Se empieza a deshacer de todo. Empieza a dejar todo. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene caso la acumulación material. ¿Por qué? Porque él ya no la va a disfrutar. Obviamente se la puede dejar a sus herederos, beneficiarios, hijos, etcétera. Pero él ya no lo va a tener. El golpe es muy fuerte. Y esto se los digo porque en el aspecto que les comentaba acerca de la forma en que falleció mi padre, él desde un principio supo cuál era la situación que estaba como tal viviendo. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? Lo material es lo que menos importa. Y este personaje, al final de la película, cuando se da cuenta y los médicos le dicen, disculpe usted, nos equivocamos de expediente y usted no se va a morir, él nuevamente se llena de gozo, se llena de vida y sale por toda la calle corriendo fuera del hospital y diciéndole a todos con un sentido del agradecimiento, pero también con un acopio de la realidad, y le dice a las personas: ¡Ey, usted se va a morir! ¡Ey, usted se va a morir! ¡Ey, usted también se va a morir!
Y recuerdo esta parte graciosa de la película porque va pasando una señora y dice, hey, oiga señora, le quiero decir algo. Y voltea a la señora y se le queda bien y le dice, ¿qué? Dice, usted se va a morir. Bueno, déjenme decirle la sarta de respuestas que le dio la señora porque le dijo que se iba a morir. Sin embargo, es un periodo de trascendencia. Y si nosotros estamos conscientes de que nuestra vida es finita y limitada, vuelvo y pregunto, ¿qué tal si hacemos esa conversión de factores del tener, del hacer y del ser, a manejarlos desde el ser, del hacer y del tener? ¿Sabes qué va a ocurrir? Que no vas a dejar de trabajar, por supuesto, pero hay una parte muy importante que va a llegar a ti. Te vas a dejar de preocupar y en ese momento te vas a empezar a ocupar de vivir verdaderamente tu vida, de disfrutar de tu vida, de hacerla rica, de hacerla esplendorosa, de hacerla amorosa, de que todo lo que tienes en este momento lo vas a empezar a disfrutar de manera, ¿cómo te podría decir? Con dicha, gozo y felicidad y gloria. Así de sencillo. Una amiga a la cual le mando saludos, una facilitadora de Access Consciousness, a Lilia Rodríguez, es una mujer que ha aprendido a disfrutar de su vida. Ha aprendido por situaciones personales a saber que cada uno de los momentos tienen que ser de facilidad, gozo y gloria, de dicha y esplendor. Pero no necesitamos tener como concepto limitante el que sepamos cuándo nos vamos a morir. Mejor vamos a hacer una reconversión y yo te aseguro, y te lo digo, y te lo puedo asegurar como te lo acabo de decir o firmar, que si tú comienzas a trabajar desde el ser, tu vida va a cambiar completamente. Te vas a volver más sensible hacia cada uno de los momentos de la vida. Y en ese momento, sin dejar de querer lograr tus grandes sueños, cualquiera que ellos sean y de la magnitud en que se den, vas a vivir cada uno de los momentos bajo una frase que conocí hace muchos años, que el éxito es la realización progresiva de tus sueños, que la felicidad es la realización progresiva de tus sueños, que el esplendor es la realización progresiva de tus sueños, porque esa progresión es estar disfrutando momento a momento de lo que tienes y no te vas a preocupar si hay o no hay. Vas a fluir por la vida y magnánimamente nuestro Dios universo, el que rige toda la existencia en este vasto universo, vas a estar compenetrado con él y todo lo que quieras materialmente se te va a dar, te va a llegar con esos tres conceptos que esta amiga, que comparto con ellas porque estoy dentro de Access Consciousness, manejando todo este concepto con facilidad, con gozo y con gloria, o como lo quieras tú ver, pero así se va a manifestar esta parte de tu vida. Te invito a que hagas una reflexión de esta manera en que la humanidad se ha venido desarrollando y en esta vorágine que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, nos han estado metiendo a través de la publicidad, a través de la mercadotecnia, que nos indica y nos hacen creer que solamente lo externo es lo que vale. Y estoy recordando ahorita una imagen que me encontré en Facebook hace un tiempo, en el cual en la NASA, cuando mandan a un robot de no sé cuántos millones de dólares y que llega a tocar la Luna o Marte, no recuerdo ahorita, y eso es lo menos importante, ellos en esa imagen fotográfica se están abrazando, están gozando, están disfrutando de ese gran hallazgo. Cuando hay tanta gente en nuestro mundo, en este mundo tan infinitamente, bueno, no podría decir infinitamente, pero tan grandemente pequeño, tan finito, que hay tanta pobreza, que hay tanta necesidad, que hay necesidad de amor, que hay necesidad de valores, que hay necesidad de compasión.
y que esto, si nosotros lo tomamos, todo lo demás lo puedes lograr bajo este concepto de reconversión o de reordenamiento de factores, desde el ser, para hacer y para tener. ¿Cómo quieres tú vivir tu vida a partir de este momento? ¿Cómo quieres que se den las cosas? ¿Cómo quieres tú pedirle a la vida que te gratifique? Desde la parte interna, solamente es como podemos llegar a esa manera esplendorosa de vivir. Cualquier comentario que tengas al respecto, te pido que lo hagas a través de nuestro Messenger, a través de Metrópolis Querétaro, a través de Felipe Muñoz, conferencista, que es mi perfil de Facebook, y cualquier situación que tengas tú a favor o en contra, es bienvenida, por supuesto. Lo comparto contigo con todo cariño, con toda felicidad, gozo y gloria verdaderamente, para que podamos nosotros ser un mundo diferente. Estamos cambiando. Hoy en este momento hay una cantidad de herramientas terapéuticas que no estoy hablando exactamente nada más de que eso es lo que funciona en la vida. Hay una complementariedad entre lo que es la parte que se conoce como cientificismo y lo que es la parte también complementaria. Pero si te das cuenta, hoy por hoy, muchos colegas, conferencistas y coaches estamos y hemos entendido que el manejo de nuestra vida en este mundo es desde nuestro interior, desde aquí adentro, es de donde tenemos que vivir. Y yo te aseguro que bajo esta premisa se van a terminar muchas situaciones, peleas entre familiares, discusiones entre parejas, quizá no dejará de haber separaciones ni divorcios, pero se harán de manera más afable y más cordial para el beneficio, sobre todo, de aquellas personas que han procreado hijos. Te lo comento, porque yo sé de este tema también, pero puedes vivir de una manera mejor que cuando la persona que ya no está contigo no es la que de acuerdo a los pensamientos de ella y tuyos tuvieron que ser vividos, pero puedes vivir en tranquilidad y puedes hablar con ella y terminar con todos los enojos, como te lo dije, y con los resentimientos y con todas esas malas vibras, como en palabras comunes lo hemos dicho, poder disfrutar de este mundo. Yo me despido de ti y deseo que este fin de semana sea maravilloso y que sea de reflexión para esa reconversión del tener, hacer y ser, hacer y tener. Te mando un saludo y con mucho gusto te espero en el próximo programa. Hoy con Felipe Muñoz. Gracias.